sendas de maldad y pecar, fuimos errantes sin su paz. Y es por su gracia Dios nos salvó, vino y nos trajo a su hogar. Los redimidos hoy canten a Él. Damos gracias Dios por su eterno amor. Damos gracias Dios, bueno eres tú, gracias Dios. En Puebla Si hoy usted está aquí por primera vez, quiero decirle que estamos siguiendo una serie de sermones en la carta de Santiago. Y este es hoy nuestro tercer sermón de esta serie que hemos titulado El cielo en las calles. Quiero introducir este tercer sermón con una serie de preguntas. ¿Alguna vez usted ha experimentado que lo han discriminado, que lo han rechazado, la han rechazado por causa de su nacionalidad, por causa de su origen étnico, por causa de su color de la piel,
por su idioma, por su religión, por su edad o por su género? ¿Usted ha visto a alguna persona actuar de manera parcializada a favor de alguien o de un grupo en detrimento de otros? ¿Usted alguna vez ha actuado de manera parcializada, de manera preferencial por alguien sobre otra persona? Porque indudablemente eso es algo que en este mundo caído sucede y seguirá sucediendo. Nosotros los seres humanos somos dados a darle mucha importancia, mucho valor a muchas cosas que nos diferencian y nos dividen como seres humanos. Nos fijamos mucho en la apariencia, en cómo luce la gente externamente, y lo peor es que tendemos a producir juicios de opinión, muchas veces solo con el hecho de la apariencia, sin conocer a las personas. Gracias a Dios, cuando usted lee la Escritura, a la luz de la Escritura, nosotros sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, todos esos valores que nosotros muchas veces le damos tanta importancia, ya no la tendrán allí al otro lado en la eternidad. La Biblia nos dice claramente que estaremos enfocados en la majestuosa gloria, en el majestuoso carácter de Dios. Sabemos que eso sucederá. La imagen que la Biblia nos presenta, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, la imagen que nos da de la adoración celestial, es una imagen de mucha diversidad, de mucha diferencia, sin embargo en tremenda armonía y unidad, enfocados adorando a Dios. Dice en Apocalipsis 7, 9 y 10, dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Imagínense la tremenda diversidad allí. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano, proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Hermosa imagen, pero todavía nos encontramos de este lado de la eternidad. Estamos en lo temporal, y por eso es importante escuchar a Santiago en su carta, porque todavía nosotros como iglesia necesitamos lidiar con esta tendencia a ser parciales, con esta tendencia a discriminar, con esta tendencia a formarnos juicios de opinión sin tener un verdadero conocimiento de la gente. Por eso el título para el día de hoy es Fe sin favoritismos. Ese es nuestro tercer título. Recuerde que esta carta tiene un énfasis bien fuerte en no ser oidores olvidadizos, en aquello que conozcamos de la palabra de Dios, procurar en el poder del Espíritu Santo que sea una vida en nosotros, que transforme nuestras motivaciones, en realmente ser antes que parecer, genuinamente desnudos delante de Dios. Acompáñame leyendo los primeros 4 versículos de Santiago 2 y luego estaremos añadiendo más texto bíblico de este capítulo. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Definitivamente, este mundo caído es gobernado por una gran filosofía
que usa una serie de valores que no son los mismos valores que se usan en el reino de Dios. Y para nosotros los cristianos hay veces es confuso, porque aunque pertenecemos al reino de Dios, aunque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, el reino de la luz, estamos en este mundo. Y hay veces, sin darnos cuenta, estamos usando más valores de este mundo que los verdaderos valores del reino de Dios. Déjeme darle algunas sencillas ilustraciones. Por ejemplo, este mundo considera que quien sirve es una persona de menor importancia comparado con a quien sirve. Pero en el reino de los cielos es a la inversa. En el reino de los cielos, Jesús dijo claramente, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Nosotros en la iglesia hay veces hemos pervertido el título de siervo, porque hay veces decimos, yo soy el siervo del Señor, como queriendo decir, yo soy intocable, yo soy la autoridad máxima. Y Jesús lo que dijo es, ¿quieres ser el más importante en el reino de los cielos? Sé el sirviente de los demás. Sirve. Es un valor completamente diferente. En este mundo, el poder adquisitivo, el dinero, nos otorga poder e influencia. Tendemos a valorar que entre mayor cantidad de dinero una persona done, una persona otorgue, entonces es porque es más generosa. Pero esa no es la misma medida en el reino de los cielos, porque Jesús dijo que la viuda pobre dio más que todos los demás, porque todos los demás habían dado para la ofrenda en el templo de lo que les sobraba. Jesús tuvo un parámetro de medición distinto. Él lo que vio fue el porcentaje de dependencia para el presupuesto de ella. Él lo que vio fue el corazón desprendido de ella, aunque eran unas cuantas moneditas nomás. Jesús dijo ahí muy claramente en Lucas 21, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella fue más generosa, ella fue más desprendida, ella mostró una mayor confianza en Dios. Déjeme darle otro ejemplo. El propio profeta de Dios, el propio gran profeta de Dios, que la Biblia dice que ni una sola de sus palabras Dios dejó caer a tierra. Me estoy refiriendo a Samuel. Cuando fue enviado por Dios para ungir un nuevo rey en reemplazo del rey Saúl, a quien Dios había desechado, él se dejó impresionar por la apariencia de Eliab, el hermano mayor de David, que era un hombre muy alto. Y cuando él lo vio, él exclamó, sin duda, este es el elegido, este es el ungido. Pero Dios le dijo, no, porque Dios mira es el corazón. Dios no mira lo que ve el ser humano. Primero de Samuel capítulo 16. Todos nosotros tenemos la tendencia a inclinarnos, a pensar y a actuar con respecto a las demás personas, de acuerdo a cómo esas personas lucen para nosotros. Por eso existe ese refrán que no es en vano, como te ven, te tratan. Porque tenemos todos esa tendencia. Es más, cuando la persona resulta para nosotros agradable, cuando resulta atractiva, entonces estamos más dispuestos a ser cordiales y ser amables con esas personas. Si la persona no resulta tan atractiva, tan amable para nosotros, nos toca hacer más esfuerzo si realmente queremos ser amables, porque no surge de manera natural. ¿Qué decir del concepto de belleza? ¿Usted quiere ver cómo rapidito aflora la caballerosidad de los varones?
cuando ven una mujer bonita. Entonces, la caballerosidad aflora. ¿Qué pasa con las mujeres? Se vuelven más amables cuando ellas consideran que están frente a un varón que consideran atractivo, apuesto. Están más dispuestas a recibir el cumplido y están más dispuestas a sonreír. O sea que coloquialmente dirían a pelar muela, ¿cierto? Están más dispuestas porque todos nosotros tenemos esa inclinación. El problema es que estos son juicios superficiales que no están basados en verdadero conocimiento de la gente, sino en apariencia, y entonces eso nos coloca en una línea muy delgada, en el límite para traspasar y comenzar a ser parcializados, para comenzar a ser discriminadores, para comenzar a usar favoritismo. Por eso mi primer punto en esta mañana, en este bosquejo, es: la fe genuina en Cristo no es compatible con el favoritismo. El verso 4 que acabamos de leer nos dice que la discriminación demuestra que nuestros juicios están guiados por malas intenciones, dice Santiago. Demuestra que nos convertimos en malos jueces. En otras palabras, cuando somos prejuiciosos, cuando juzgamos a priori, sin suficiente conocimiento, llevados por la apariencia nomás, entonces nos está diciendo que nuestro juicio es egoísta, que nuestro juicio es pecaminoso, que nuestro juicio es interesado, porque estamos actuando con base en aquello que a nosotros nos agrada, con base en aquello que a nosotros nos hace sentir bien. Miren lo malo que es esto. El solo hecho de formarme una opinión de la gente solo por su apariencia ya es suficientemente riesgoso, es suficientemente malo. Pero el problema es que aún haciéndolo, yo no estoy pensando en la persona, sino que estoy pensando en mi gusto, en mi placer. Entonces es demasiado egoísta hacer esto. La discriminación, ser parcial, es contrario a la fe verdadera. ¿Por qué razón? Porque usa valores temporales de este mundo y no está usando los valores eternos del reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos si somos verdaderos hijos de Dios. Ahí está el problema. Seguir usando valores temporales de este mundo. Cuando a usted todavía le da trabajo, aún en la iglesia, en el compañerismo, servir, porque esa acción que lo va a llevar a servir como que no es digna de usted, usted está siendo motivado por valores del mundo, pero no por los valores eternos del reino de Dios. Escúcheme ahora los versículos 5 al 7 de Santiago 2. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes los aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Este es un texto muy fuerte y podría ser muy conflictivo. Preparando este sermón, yo pude concluir que aquí hay dos grandes enseñanzas que quiero compartir con usted, pero antes preciso hacer una aclaración. Este texto, por fuerte que sea, no es una justificación para el odio de los pobres hacia los ricos. Eso no está justificado en la Biblia. Este texto tampoco nos está diciendo que Dios odia a los ricos. No,
Porque estaríamos cayendo en el mismo pecado de la discriminación, simplemente que ahora sería en dirección contraria. Ya no sería para discriminar al pobre, sino para discriminar al rico. Pero de igual manera es pecado y no está de acuerdo conforme al carácter de Dios. ¿Cuáles son estas dos enseñanzas bien claras que hay aquí? Santiago lo que está diciendo cuando dice, ¿acaso Dios no ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe? Y luego habla de que normalmente hay discriminación y hay abuso de autoridad y todo eso. Santiago nos está mostrando un cuadro de lo que sucede normalmente en este mundo. En este mundo normalmente a la persona que tiene suficientes recursos materiales le va a quedar más difícil, humanamente hablando, le va a quedar más difícil reconocer la necesidad que tiene de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que tener recursos materiales sea malo, no. Porque en la Biblia también tenemos gente muy acaudalada, Abraham, Salomón, y Dios los bendijo, y fue propósito de Dios para ellos. Pero lo que puede suceder hay veces con la abundancia es que la gente no sea tan sensible a su necesidad porque considera que sus bienes materiales suplen todas sus necesidades. Es más común ver que un rico desprecie a un pobre y también es más frecuente ver que un pobre clame a Dios porque no tiene de otra, no tiene más recursos, no le queda de otra. Eso es lo que Santiago nos está mostrando en términos generales. Sin embargo, la Biblia en todo su contexto nos enseña que ni ricos ni pobres tienen la capacidad por sí mismos de acudir a Dios. La gente puede clamar a Dios, pero ese clamar a Dios no significa muchas veces que realmente la gente está acudiendo a Dios y que está conociendo a Dios. La Biblia nos dice que es imposible para ricos y pobres por sí mismos acudir a Dios y conocer a Dios, a menos que Dios tenga gracia, que Dios toque el corazón de las personas y les traiga a Él para conocerlo. La Biblia dice que las tinieblas de este mundo han cegado nuestro entendimiento y no vemos la luz gloriosa del mensaje del Evangelio, a menos que Dios obre sobre la vida de alguien. En segundo lugar, lo que este texto está diciendo, ¿cómo así que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos? Y entonces Dios no escoge a los ricos. No, aquí está hablando de algo diferente. Aquí está hablando es que la verdadera fe, la genuina fe salvadora, la verdadera comunión con Dios implica que tanto ricos como pobres materialmente han reconocido que son pobres espiritualmente. Eso es lo que significa. Cuando alguien acude a Dios y deposita su fe en la obra redentora de Cristo, es porque está reconociendo que Él es pecador y que Él es incapaz de ganarse el perdón de los pecados, que Él es incapaz de hacerse merecedor del amor y la aceptación de Dios, y por eso acude a Cristo, porque Cristo es el único merecedor de eso, y en Cristo Jesús por gracia hemos sido perdonados, y en Cristo Jesús por gracia hemos sido identificados. Así que tener fe verdadera es un reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra pobreza espiritual. Jesús dijo en Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Nadie podrá llegar al cielo diciendo, Señor, me esforcé, la luché, sufrí. Es más, me aguanté los sermones del domingo. Ahí estuve, lo sufrí y por eso aquí llego y merezco el cielo. Todos tendremos que llegar al cielo diciéndole,
la honra y la gloria solo te pertenece a ti. Y aquí estoy, simplemente por gracia, sin merecerlo, porque me adoptaste como tu hijo por la obra bendita y perfecta de Cristo Jesús. Esta fe verdadera, por eso es incompatible con discriminar a las personas. Porque toda persona necesita a Jesús. Toda persona debe ser vista como alguien que un día va a morir y no se va a llevar absolutamente nada, a no ser su fe y los resultados de esa fe. El rico y el pobre por igual necesita desesperadamente a Jesús. Esto significa que la parcialidad, demostrar parcialidad, discriminar, es un profundo problema en nuestro corazón. Elevar a alguien a cierta importancia, a cierta categoría, simplemente por factores externos, por factores temporales, me está diciendo a mí que como creyente, que como hijo de Dios, yo tengo un problema en mi corazón. Y es que yo todavía estoy apegado a los valores temporales de este mundo. Cuando muere alguien famoso, alguien importante, alguien rico, alguien prestigioso, alguien influyente, normalmente pues esa noticia no pasa desapercibida. Mucha gente se da cuenta. Y mucha gente lamenta eso. Pero la pregunta más importante es, ¿a dónde habrá ido esa persona? Porque no importa si se desayunaba con café y tostada o si comía caviar. Ahora que ha muerto, ¿a dónde ha ido? ¿Cuál es su destino eterno? Y eso ya está definido. Porque del otro lado no se puede hacer ningún cambio. Y entonces todo el mundo necesita ser visto como que necesita a Jesús. En otras palabras, para nosotros como hijos de Dios, toda persona necesita ser considerada con compasión. Es más, hay gente que psicológicamente puede estar sintiendo la necesidad de Dios, como gente que psicológicamente no está sintiendo la necesidad de Dios, pero ambos son dignos de compasión. Porque ambos necesitan desesperadamente la obra redentora de Cristo Jesús. Y compasión significa ser capaz de tener empatía por la situación de la persona y hacer algo. Porque la compasión genuina me lleva a actuar. Y lo que más la gente necesita es conocer el mensaje de salvación, conocer a Cristo en persona. En segundo lugar, esta mañana en este bosquejo mío es: el favoritismo niega la ley del amor. Y Santiago habla de eso aquí. Santiago dice en el versículo 8, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema. Miren cómo la llama, la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero hijo de Dios, una persona nacida de nuevo por la gracia de Dios, una persona que ha sido adoptada como hija de Dios, una persona que ha sido justificada en la justicia de Cristo Jesús, la Biblia enseña que su destino eterno no depende del cumplimiento de la ley de Dios, porque es por gracia, según Efesios 2, 8 y 9. Pero no es importante la ley, sí, porque la ley de Dios tiene la capacidad de desnudar mi corazón. La ley de Dios tiene la capacidad de demostrar cuáles son los motivos ocultos que me impulsan. La ley de Dios realmente muestra si yo amo a Dios o no amo a Dios. La Biblia establece una fórmula muy sencilla. No se puede amar a Dios si no se ama al semejante. Lo dice Primera de Juan. Jesús resumió la ley de Dios
En solamente 2 mandamientos, Jesús dijo, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar al prójimo como a sí mismo. Dice Mateo 22, 36 y 40. Esta fue una pregunta capciosa que le hicieron a Jesús con la intención de colocarle una cáscara, con la intención de hacerlo equivocar. Pero es un pasaje hermoso de la explicación que Jesús da sobre la ley. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero Jesús añadió, él hubiera podido parar allí, pero él añadió, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Esto es muy fuerte. Jesús está diciendo que todo lo que la ley exige, que todo lo que los profetas anunciaron, tiene que ver es con amar a Dios y amar a la gente como a sí mismo. Así que ser parcializados, hacer discriminación de personas, en otras palabras, es no obedecer a Dios, es no amar a Dios, es no amar a la gente como me estoy amando a mí mismo. Y si somos sinceros, cada vez que nos evaluamos en ese sentido, si amamos a Dios y si amamos a la gente, yo estoy seguro que siempre quedaremos cortos. Y tendremos que pedir la misericordia de Dios. Señor, enséñame a amarte como tú mereces ser amado, porque no te amo como tú mereces ser amado. Enséñame a amar a los demás como me amo a mí mismo. Porque soy prejuicioso, porque soy inclinado a hacerme juicios de opinión, porque me afecta la apariencia de la gente. No soy indiferente a eso. Y por lo tanto no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Ahora, yo no estoy hablando aquí de hacer un juicio correcto del comportamiento, de los hechos, de las opiniones, del carácter de alguien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un juicio prejuicioso. Estoy hablando de un juicio por la apariencia. Tratar mejor a alguien sobre otra persona simplemente por cómo esa persona luce. Porque es tremendamente egoísta, porque estoy pensando es en mí mismo. Es más, ninguno de nosotros podría decir, no, Señor, porque tú sabes que hay asuntos de afinidad, yo soy más afín con tales personas que otras. Aunque eso es cierto, eso no nos exime de amar a ambos por igual. Puede ser que hay personas más afines con mi temperamento. Puede ser que hay culturas más afines con mi cultura. Puede ser que hay costumbres más afines con mis costumbres, pero eso no me exime del hecho de no ser parcializado y amar a todos por igual. Amando a Dios y amar a todos por igual. Por eso, en tercer y último lugar en esta mañana, el favoritismo no es una ofensa menor. Nosotros podríamos considerar, bueno, esto de que yo sea más inclinado a favorecer a alguien sobre otra persona, es algo cultural, es algo normal, todo el mundo lo hace. Santiago le está dando una importancia muy relevante. Santiago está diciendo que si ofendes la ley de Dios en un solo mandamiento, ya has quebrantado toda la ley, porque nos presenta la ley como un solo conjunto, como una unidad indivisible. Lea conmigo los versículos 9 al 13. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¡Wow! Por eso es que es imposible tratar de salvarnos
cumpliendo la ley de Dios. Nadie, porque la exigencia de la ley de Dios es cumplirla toda, todo el tiempo, lo cual es imposible para el ser humano. Versículo 11, porque el mismo que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. No nos dice, de todos modos han cometido ese pecado en particular, sino dice, han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzguen. Déjeme compartir con usted lo siguiente. Santiago nos está presentando que la ley de Dios es indivisible. Violar un mandamiento de la ley de Dios, aunque sea una sola vez en mi vida, es violar toda la ley de Dios. Soy transgresor, soy culpable de toda la ley. Ahora, observe el decálogo. Haga de cuenta que en mis manos, imagínense, son las 2 piedras con que Moisés descendió del monte. Y que ahí está escrito el decálogo, los 10 mandamientos. Lo que nos está diciendo aquí, claramente, es que la ley está resumida en 2 mandamientos, porque el decálogo, cuando usted lo examina, tiene 2 direcciones de aplicación. Hay unos mandamientos del decálogo que se refieren a mi relación con Dios. La dirección es respecto a Dios. No tener otro Dios diferente al Dios verdadero, no hacerme imagen de ninguna cosa, no tomar su nombre así a la ligera, santificar el día, o sea, todo está dirigido a amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la primera dirección que me presenta el decálogo. Pero la otra dirección me la presenta de manera negativa en prohibición. No matarás, no robarás. Está dirigida a la gente. No codiciarás los bienes de la otra persona. Ya no es en dirección a Dios, porque aquí quedó claro que es amar a Dios, pero aquí es no hagas nada que dañe a la gente, porque tú tienes que amar a las personas. Esas son las 2 direcciones que nos presenta el decálogo. O sea que Santiago nos está dejando ver claramente que si yo soy parcializado, si soy prejuicioso, si sigo usando valores temporales y no los valores del reino de Dios, no es un asunto pequeño, porque es un asunto grave. ¿Por qué? Porque estoy resistiendo el carácter de la ley de Dios. Y el carácter de la ley de Dios está fundamentado en amar a Dios y en amar a la gente. Póngase a pensar esto. Toda su fe en Cristo Jesús está fundamentada en el amor. El problema es que nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es inconstante, nuestro amor es titubeante. Por eso los valores temporales han engañado mucho a la gente. Los valores de Hollywood, se nos acabó el amor. No, el amor no se acaba. Puede ser que se acabe un poco la atracción o se acabe el enamoramiento, pero el amor es un principio, el amor es un deber, el amor es una decisión. Entonces yo no puedo decir se me acabó el amor, sino yo lo que tengo que decir, Señor, ten misericordia de mí y enséñame a amar. Ama a través de mí. Es un valor completamente diferente. No podemos justificarnos ni por cultura, ni por afinidad, ni por gustos, ni por educación, ni por nada, porque el mandamiento de amar es innegociable. Ahora, esto es lo hermoso del Evangelio. Yo sé que cuando nos enfrentamos a esto, es como que nos han colocado una pared muy alta, que hay que escalarla
y no tiene puntos de apoyo, una pared completamente lisa, y que usted dice no puedo. Pero lo hermoso del Evangelio es que confronta y sana mis motivaciones, aún las más internas. Se me vino ahora a la cabeza un pastor que yo aprecié mucho, ya murió hace pocos tiempos, unos meses atrás murió, no vive aquí en los Estados Unidos, y de las cosas que más me impresionó de él fue la vez que él abrió su corazón en una conversación conmigo, teniendo un ministerio exitoso que yo quisiera tener ese ministerio hoy tan exitoso en cantidad de gente. Y él me dijo: Henry, lo que yo más oro es porque Dios realmente me enseña a amar a mi esposa, porque siempre me considero que me quedo corto para amar a mi esposa. Y me dijo una vez: hubo un tiempo en que yo estuve muy afanado en el ministerio y se la di toda al ministerio, pero no disfrutaba tanto de mi matrimonio y de mi hogar. Cuando aprendí a cambiar eso y comencé a disfrutar más de mi esposa y de mis hijos y de mi hogar, los resultados en el ministerio fueron mejores. Son valores eternos. El asunto es aquí el amor. El asunto no es parecer, sino ser. Y esto es lo hermoso, que el Evangelio confronta, desnuda mis motivaciones, las cambia. Lo hermoso del Evangelio es que esta manera de amar es como Dios ama. Esta es la manera como Dios nos ama. Dios no nos ha amado a ninguno de nosotros por nuestra apariencia. Es más, ni siquiera por nuestros méritos, ni siquiera por nuestros logros, por nuestro desempeño. Dios nos ha amado por su carácter, que es de amor. Dice Efesios 6:9, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Y esto es duro, ¿no? Porque esto está hablando en una cultura de esclavitud, cuando existía la esclavitud. Termino diciéndoles dos cositas más. Así como la base de todo lo que Santiago nos está pidiendo es que tú y yo nos examinemos y lo metamos bajo el prisma y preguntemos: todo cuanto yo hago, evaluado con respecto a amar a Dios y amar a la gente, ¿cómo es? Qué bien canto, qué bien toco la guitarra, qué bien predico, qué bien aconsejo, pero todo eso sometido al asunto de cómo estás en amar a Dios y en amar a la gente. Ese es el verdadero parámetro. Pero aquí lo que nos está diciendo también Santiago, muy sutilmente, estas dos últimas cosas. El primer verso de Santiago dice, habla que nuestra fe está depositada en el glorioso Señor Jesucristo. Me llamó la atención eso, en el glorioso Señor Jesucristo. Porque lo que importa es lo que yo tengo que estar enfocado es en la gloria, en la magnificencia de Dios. Ese es el verdadero enfoque. Y obviamente el carácter de Dios es el que me impulsa a amarlo. Y aunque de este lado de la eternidad nunca yo lo amaré perfectamente, pero sí me puede mantener enfocado porque es el glorioso Señor Jesucristo. Lo que me invita entonces a tener una relación con el verdadero Dios, el Dios eterno, el Dios creador. Y segundo, versículo 12, qué extraño, dice que lo que me examina, lo que me desnuda, lo que muestra mis verdaderas intenciones, dice, es la ley, la misma ley por la cual yo no puedo salvarme cumpliéndola, porque es por gracia, pero que esa misma ley es una ley que me libera. Dice el versículo 12, ley que nos hace libres. Wow. Cuando yo realmente soy consciente
de que se trata de Él, de la gloria de Dios. Y por eso la imagen de la adoración celestial en Apocalipsis es diversidad total, en total armonía. No divide a nadie, no impresiona a nadie, porque todo el mundo está absorto, asombrado por la belleza y la hermosura de Dios. Y entonces eso hace que esta ley me libere. Cada vez que yo le digo a Dios, Señor, por tu Santo Espíritu, guíame a que esto sea una realidad, que todo lo cuanto yo haga, todo cuanto yo diga, todo cuanto yo desee, sea conforme a amarte a ti en primer lugar y amar a la gente. Seguramente muchas veces vamos a tener que dar el paso atrás y decirle al Señor, Señor, perdóname, porque esta actitud, esto que dije, esto que hice, esta motivación, no va acorde a este principio. Pero es mejor equivocarse y enmendar, vivir una vida permanente de arrepentimiento y realmente vivir en esta ley de la libertad, que es la ley del amor. El único suficiente para eso es Cristo Jesús. El único suficiente para eso. Y por eso es que el cristianismo es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.